Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, un saludo enorme. Soy y estoy súper emocionado de traerles otro vídeo cargado de chismes, análisis y como siempre mucho para debatir. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y es que prepárense porque la noticia es impactante. Vamos a desgranar esa explosiva reacción de Khan al ver la escena íntima de Demet en su nuevo proyecto. Sí, sé que muchos de ustedes estaban esperando este análisis, así que quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Su apoyo significa el mundo para mí. Bueno, vamos directo al grano, porque como les decía, el tema de hoy es la conmoción que ha generado la aparición de Demet Özdemir en una escena considerada bastante íntima en su más reciente proyecto. Y no solo ha causado revuelo entre el público y la crítica, sino, y aquí viene lo jugoso, la reacción de Can Yaman. Todos sabemos la historia que une a estos dos artistas, una relación que acaparó titulares durante un buen tiempo y que, como muchas en el mundo de la farándula, tuvo su fin, pero que sigue siendo un tema recurrente y de interés para los fanáticos. Por eso, cuando se trata de cualquier cosa que los involucre, la atención se multiplica. Y esta vez, la cosa se ha puesto verdaderamente interesante. La escena en cuestión se ha filtrado, o ha sido presentada en avances y fragmentos, y ha sido descrita por muchos como audaz, sensual y, para algunos, incluso un poco explícita. Demet, conocida por su profesionalismo y por elegir proyectos que la desafían, parece haber dado un paso más allá en esta ocasión, mostrando una faceta actoral que, sin duda, está dejando a muchos boquiabiertos. Sin embargo, lo que realmente ha puesto el foco en esta situación es cómo ha afectado esto a su expareja, Can Yaman. Las fuentes, y cuando digo fuentes me refiero a los rumores, los reportes de la prensa turca y los comentarios de personas cercanas a la producción, sugieren que Can no reaccionó de la mejor manera. Entendamos un poco el contexto. Can y Demet compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, donde su química fue innegable y catapultó a ambos a la fama internacional. Esa conexión en pantalla traspasó la ficción y se convirtió en una relación sentimental que fue seguida con pasión por millones de seguidores. Imaginen la intensidad de ese vínculo, la conexión que debieron sentir al vivir esa etapa juntos, tanto personal como profesionalmente. Y aunque su relación terminó, es natural que exista una especie de huella, un recuerdo, e incluso, para algunos, cierta expectación o curiosidad sobre la vida del otro, especialmente cuando esta vida sigue estando tan ligada al mismo mundo. Ahora pongámonos en la piel de Can. Recibir noticias o ver, de forma inesperada o no, una escena de tu expareja que es tan íntima, tan vulnerable, y que además está recibiendo tanta atención mediática, debe ser como mínimo impactante. Los reportes indican que Can se habría enterado de la escena a través de las redes sociales o por comentarios de amigos y conocidos, y que su reacción inicial habría sido de sorpresa, seguida de algo parecido a celos. ¿Molestia? ¿Incomodidad? La palabra que se usa mucho es explosión, y aunque debemos ser cautelosos con los términos sensacionalistas, sí que parece indicar una reacción emocional fuerte. Imaginemos la escena. Can está en su día a día, quizás en Italia, donde actualmente está muy enfocado en su carrera y en nuevos proyectos, y de repente su teléfono empieza a echar humo con notificaciones, mensajes, o ve algo en alguna revista digital. Lo primero que ve es una imagen o un clip de Demet, en una situación que, como dijimos, es bastante íntima. Para alguien que compartió una relación tan intensa con ella, que vio su proceso creativo, que la conoce en un nivel personal, verla en una escena así, expuesta de esa manera ante miles o millones de ojos, puede ser algo que lo tome por sorpresa. Los detalles que se manejan son vagos, pero apuntan a que Can habría hecho comentarios a personas cercanas, expresando su sorpresa y, según algunos, su desaprobación de la escena. Se habla de que le habría dicho a un amigo: no puedo creer que Demet haya aceptado hacer algo así, o me sorprende que haya llegado a ese punto. Es importante recalcar que estos son reportes y rumores, y que la palabra explosión puede ser una exageración mediática. Sin embargo, la idea de que Can se sintiera afectado por esto, de alguna manera, es lo que ha alimentado el debate. ¿Por qué reaccionaría Can de esta manera? Hay varias teorías. Una de ellas es, por supuesto, el orgullo herido. Aunque la relación terminó, quizás aún guardaba ciertos sentimientos o expectativas sobre cómo se mostraría Demet públicamente.
Verla en una escena tan atrevida podría haberle recordado el tiempo que pasaron juntos, y quizás generarle una punzada de nostalgia. O quizás un deseo de protección que, aunque ya no tenga la relación, sigue latente. Otra posibilidad es que Khan, como artista, entienda perfectamente la presión y la exposición que conlleva este tipo de escenas. Quizás su reacción no sea de celos directos, sino de preocupación por Demet, por cómo esta escena podría ser interpretada por el público o por la industria. Él mismo ha participado en escenas románticas y sensuales, por lo que conoce de primera mano la dualidad de estas situaciones, la admiración por el arte, pero también el morbo y la especulación que pueden generar. También hay quienes sugieren que podría ser una mezcla de ambos. Khan, con su personalidad apasionada y a veces impulsiva, podría haber sentido una reacción visceral ante la imagen. Es un hombre que no se caracteriza por reprimir sus emociones, y si algo lo impactó, es probable que lo haya expresado. Pensemos en la dinámica que tenían él y Demet, una relación intensa, mediática, con altos y bajos. Es plausible que aún existan resquicios de esa intensidad en la forma en que ambos se perciben mutuamente, incluso después de la ruptura. Lo que sí es seguro es que esta reacción de Khan ha servido para reavivar la llama de la curiosidad sobre su relación pasada con Demet. Los fans de Erken Cikus y de su romance en la vida real se han volcado a las redes sociales, analizando cada detalle, cada comentario, cada gesto. Es un fenómeno fascinante como la vida de las celebridades, especialmente cuando hay vínculos pasados de por medio, sigue generando tanta expectación. Además, esto nos lleva a reflexionar sobre el rol del actor y la actriz en la industria. ¿Hasta dónde deben llegar las escenas íntimas? ¿Cómo se maneja la exposición en un mundo tan escrutado? Demet, al aceptar este papel y esta escena, seguramente sabía las repercusiones que podría tener. Es un acto de valentía artística, de querer explorar nuevos territorios en su carrera. Y es su derecho como artista elegir los proyectos que la hagan crecer y la desafíen. Por otro lado, Khan, al reaccionar de esta manera, también muestra una faceta personal que, para muchos, es un tanto inesperada. Si bien es cierto que su vida pública ha estado marcada por la intensidad, esta reacción ante la vida profesional de su expareja abre un debate sobre los límites entre lo personal y lo profesional, sobre cómo las relaciones pasadas pueden seguir influyendo en nuestro presente incluso cuando ya no forman parte activa de nuestra vida. Es importante también considerar la fuente de esta información. En el mundo del espectáculo, los rumores y las exclusivas a menudo son exagerados o directamente inventados para generar clics y ventas. Sin embargo, la consistencia de los reportes que apuntan a una reacción de Khan, aunque quizás magnificada, sugiere que algo de verdad hay en ello. No podemos descartar la posibilidad de que personas cercanas a Khan hayan compartido esta información, quizás para generar un poco de drama o simplemente porque lo consideran relevante. Lo que sí podemos hacer es analizarlo desde la perspectiva del entretenimiento y del impacto mediático. Esta explosión de Khan ante la escena de Demet ha sido un regalo para los paparazzis, los foros de fans y, por supuesto, para nosotros, los creadores de contenido que nos dedicamos a desgranar estas historias. Nos da material para debatir, para especular y para mantener viva la conversación. Independientemente de si la reacción de Khan fue un enfado monumental, una simple sorpresa o una mezcla de sentimientos complejos, el hecho es que ha puesto de relieve la fuerza de la conexión que tuvo con Demet y el impacto que siguen teniendo en el imaginario colectivo. Es un recordatorio de que aunque las relaciones terminen, las huellas que dejan, tanto en nosotros como en quienes nos observan, a veces son más profundas de lo que pensamos. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Hemos explorado la supuesta reacción de Khan Yaman al ver la escena íntima de Demet Özdemir en su nuevo proyecto. Hemos analizado los posibles motivos, las interpretaciones y el impacto mediático que esto ha generado. Es innegable que haya sido exactamente como se cuenta o no, la noticia ha dado mucho de qué hablar y ha reavivado el interés en esta expareja que, sin duda, dejó una marca importante en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encanta poder compartir estas historias con ustedes y desgranarlas juntos. Recuerden que el mundo del espectáculo está lleno de matices y que a menudo, lo que vemos es solo la punta del iceberg. Antes de despedirnos, les invito a que, si les ha gustado este vídeo, le den un buen like. Compartan este contenido con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de estas historias. Y por supuesto, si aún no se han suscrito. Este es el momento perfecto. Apoyar el canal nos permite seguir creando contenido de calidad para ustedes.
Ahora me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Qué creen ustedes sobre la reacción de Khan? ¿Creen que fue justificada, exagerada o simplemente un malentendido mediático? Déjenme sus pensamientos y estaré leyéndolos atentamente. Muchas gracias por acompañarme una vez más, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.